millonario obligó a su hijo a casarse con una humilde granjera para castigarlo. Sin embargo, quedó paralizado con lo que su hijo hizo. Humberto Morales, un hombre de negocios temido y respetado en la alta sociedad, miraba por la ventana de su imponente oficina con un nudo en el estómago. Desde lo alto del edificio, podía ver la ciudad que él ayudó a construir, el reflejo de su éxito. Sin embargo, su mente no estaba en los números ni en los acuerdos multimillonarios que lo habían hecho poderoso. No, su preocupación era Ricardo, su hijo. Ricardo siempre había sido un joven mimado, acostumbrado a los lujos y privilegios que su apellido le ofrecía. Humberto le había dado todo: la mejor educación, los mejores contactos, una vida sin preocupaciones. Pero en vez de convertirse en el hombre responsable que esperaba, Ricardo había tomado un camino lleno de excesos, fiestas interminables y malas decisiones. No había semana que no llegara a los oídos de Humberto algún escándalo en el que su hijo estuviera involucrado. Esa mañana, una llamada lo había terminado de sacar de quicio. Ricardo había organizado otra de sus extravagantes fiestas, esta vez en una mansión que alquiló para el evento. El exceso de alcohol, los invitados fuera de control, y la noticia de que algunos de sus amigos destruyeron parte de la propiedad habían sido la gota que derramó el vaso. Humberto respiró hondo, apretando el puño. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí mismo. Sabía que debía actuar con firmeza, pero esta vez sería diferente. Ya no era suficiente con reprender a Ricardo o congelar su cuenta por unos días. No. Esta vez su hijo tenía que aprender una lección de vida. «Señor Morales», interrumpió su asistente, una mujer eficiente y discreta. «Su hijo está aquí». Humberto se giró lentamente, su rostro endurecido por la decisión que ya había tomado. «Hazlo pasar», dijo con voz firme. Ricardo entró en la oficina con la misma actitud despreocupada de siempre. Llevaba unas gafas oscuras que intentaban, sin éxito, ocultar las ojeras de la resaca. «¿Y ahora qué, papá? ¿Otra charla sobre responsabilidad?», soltó, dejando escapar una risa sarcástica mientras se dejaba caer en el sillón frente al escritorio de su padre. Humberto lo observó en silencio por un momento. Ricardo siempre había tenido esa manera de minimizar todo, como si las consecuencias no fueran reales para él, pero esta vez sería distinto. «Ricardo, esto ya no es un juego. Has cruzado la línea demasiadas veces y se acabó. Tu vida no puede seguir así. Tienes 27 años y ni siquiera sabes lo que es ganarte la vida honestamente», comenzó Humberto, su voz grave. Ricardo suspiró rodando los ojos. «¿De verdad? ¿Es otra de tus charlas motivacionales? Porque si es así no tengo tiempo para esto». Humberto se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. «No, esta vez no. He tomado una decisión. Y créeme, te va a gustar menos de lo que piensas». El tono de su padre captó la atención de Ricardo. Algo en la forma en que Humberto hablaba le hizo fruncir el ceño. «¿A qué te refieres? ¿Te vas a casar?» Ricardo soltó una carcajada. «¿Qué? ¿Casarme? ¿Estás loco? No pienso casarme con nadie. No tengo ni tiempo ni ganas para eso». Humberto lo miró sin parpadear. «Te casarás con Laura». «¿Laura? ¿Quién demonios es Laura?» Ricardo se removió en su asiento, incómodo por el nombre que no reconocía. «Laura es una joven trabajadora, una mujer humilde que vive en el campo, una verdadera mujer de valores. Te casarás con ella y vivirás con ella en su propiedad. Esa será tu nueva vida, Ricardo». El silencio en la habitación se volvió pesado. Ricardo se levantó bruscamente, con los ojos llenos de incredulidad. «¿Qué estás diciendo? No puedes obligarme a casarme con una campesina. ¿De verdad piensas que voy a aceptar eso?» «Ya no tienes opción, Ricardo. O aceptas esto, o te quedarás sin nada. Estoy cansado de tus juegos, de tus excesos. Este matrimonio es la única manera de salvarte de ti mismo». Ricardo apretó los puños, sintiendo el calor subirle a la cabeza. No podía creer lo que estaba oyendo. «No puedes hacerme esto. Es ridículo». «Sí, puedo, y lo haré. Ya está todo arreglado.
En una semana te casarás con Laura, y después de eso, comenzarás a vivir una vida real. No más fiestas, no más lujos. Solo trabajo duro y responsabilidad. Ricardo lo miró con furia, pero algo en el rostro de su padre le hizo darse cuenta de que esta vez no había vuelta atrás. Humberto estaba completamente decidido. El joven heredero se dejó caer nuevamente en el sillón, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Esta vez, no había forma de salir impune. Ricardo salió de la oficina de su padre sintiendo como si un peso inmenso hubiera caído sobre sus hombros. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Casarse con una campesina? ¿Cómo su padre podía ser tan cruel, tan autoritario? Su vida estaba a punto de convertirse en un completo desastre, y todo por un capricho de Humberto. De camino a su departamento, los pensamientos lo atormentaban. No había forma de que él, Ricardo Morales, el heredero de una de las familias más poderosas de la ciudad, terminara casado con una mujer que ni siquiera conocía. «Esto es una locura», murmuró entre dientes mientras aceleraba el auto, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta. Al llegar, se dirigió directamente a su bar privado, sirviéndose un whisky sin hielo. «Esto no puede estar pasando», pensaba una y otra vez, mientras daba un sorbo. «Mi padre ha perdido la cabeza». El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de uno de sus amigos de las fiestas, invitándolo a una nueva reunión esa misma noche. Algo que en cualquier otra ocasión lo hubiera emocionado. Ahora le parecía una tontería. Sabía que esa vida de excesos, que tanto disfrutaba, estaba por terminar. No había escapatoria. Si no obedecía a su padre, lo perdería todo. Se dejó caer en el sillón, mirando al techo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que lo asfixiaba. ¿Y si simplemente me niego?, se preguntaba. Pero conocía bien a Humberto. Su padre no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Si Ricardo no cumplía con sus exigencias, todo lo que conocía desaparecería de su vida. «Maldita sea», exclamó, arrojando el vaso contra la pared, viendo cómo el cristal estallaba en pedazos. El sonido del vidrio al romperse llenó el silencio de su lujoso departamento. Pero a pesar de su furia, Ricardo sabía que no tenía más opciones. Su vida de privilegios, su lujoso departamento, su coche deportivo, todo dependía de cumplir con el capricho de su padre. Y lo peor de todo es que Humberto no iba a ceder. Durante los días siguientes, Ricardo intentó buscar una salida, hablando con abogados y amigos cercanos, pero siempre llegaba a la misma conclusión. Su padre tenía el control total sobre la fortuna familiar. Si no seguía adelante con el matrimonio, perdería el acceso a todo. Ningún abogado podía salvarlo de la decisión de Humberto. Finalmente, en una tarde cálida de viernes, Ricardo se presentó nuevamente en la oficina de su padre. Esta vez, no llevaba su actitud arrogante de siempre. Sabía que cualquier resistencia sería inútil. «Entonces, ¿qué has decidido?», preguntó Humberto sin levantar la vista de los papeles en su escritorio, como si la respuesta de su hijo no fuera más que un trámite. Ricardo apretó los dientes. Su orgullo se resistía a aceptar aquella humillación. Pero no había más caminos. «Lo haré», dijo sin más preámbulos, dejando que las palabras cayeran con un peso amargo. Humberto finalmente levantó la mirada, observando a su hijo con una mezcla de satisfacción y frialdad. «Sabia decisión, Ricardo. Este matrimonio es lo mejor que te puede pasar, aunque ahora no lo entiendas». Ricardo sintió una ira sorda hervir bajo su piel, pero se obligó a permanecer en silencio. No había sentido en discutir. Su padre ya había ganado. «El próximo sábado será la boda», continuó Humberto, mientras volvía a enfocar su atención en los documentos frente a él. «No será nada ostentoso. Solo lo esencial. Luego te mudarás a la propiedad de Laura en el campo, y ahí comenzarás tu nueva vida». Las palabras «nueva vida» le resonaron en la mente como un eco pesado. Para Ricardo, no había nada más aterrador que la idea de dejar todo lo que conocía por una vida que nunca había imaginado, en un lugar al que no pertenecía. La imagen de él,
trabajando en una granja, junto a una mujer que no conocía, le parecía una pesadilla. ¿Y quién es esta Laura exactamente?, preguntó Ricardo finalmente, con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Humberto lo miró fijamente, como si esa fuera una pregunta irrelevante. Laura es todo lo que tú no eres, trabajadora, responsable y con los pies en la tierra. Es exactamente lo que necesitas en tu vida. Tal vez, si aprendes algo de ella, puedas finalmente convertirte en el hombre que yo esperaba que fueras. Ricardo no respondió. Sabía que cualquier palabra que saliera de su boca en ese momento solo empeoraría la situación. Pero en su interior, sentía que el odio hacia su padre crecía con cada segundo que pasaba. Salió de la oficina sin decir nada más, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. En una semana, su vida cambiaría para siempre. Pero lo que Ricardo no sabía en ese momento era que ese matrimonio, que él veía como una sentencia, sería el comienzo de una transformación que ni siquiera él podía prever. El día finalmente llegó. Ricardo, con una mezcla de incredulidad y resignación, se encontró camino a la granja donde vivía Laura. En el asiento trasero de su coche, mientras el paisaje urbano desaparecía y daba paso a vastos campos, su mente no dejaba de repetirse lo mismo. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Y cada kilómetro que lo alejaba de la ciudad, lo acercaba más a una realidad que se le antojaba imposible. El coche se detuvo frente a una casa modesta, pero bien cuidada. La fachada era sencilla, con un jardín pequeño lleno de flores que Laura misma había plantado, aunque Ricardo no lo sabía aún. El contraste con la opulencia de su vida en la ciudad era casi cómico para él. Mientras bajaba del coche, miró alrededor con desdén. «Este es mi futuro», pensó con amargura. Laura salió a recibirlo con una serenidad que desconcertó a Ricardo. Ella era una mujer joven, de mirada firme y postura erguida, aunque vestida con ropa sencilla, claramente acostumbrada al trabajo duro. No llevaba el maquillaje extravagante, ni los vestidos costosos de las mujeres con las que Ricardo solía salir, pero su naturalidad tenía una belleza innegable. «Hola, Ricardo», dijo ella con voz tranquila, extendiendo la mano en un gesto de bienvenida. Ricardo la miró de arriba a abajo, sin ocultar su desagrado. ¿Esto era con quien tendría que pasar el resto de su vida? Una campesina que no conocía nada del lujo o la sofisticación. Sin embargo, tragándose su orgullo, extendió la mano y la estrechó brevemente, sin mostrar interés alguno. «Supongo que ya sabes por qué estoy aquí», dijo Ricardo, con una voz apagada. «Esto no es lo que quiero, pero aquí estoy». Laura lo miró fijamente, pero no se dejó intimidar. Había escuchado todo sobre Ricardo, sobre su vida en la ciudad, sus fiestas y el caos que solía causar. Para ella, este matrimonio no era más que un sacrificio que estaba dispuesta a hacer por el bien de su familia y su granja, que ya no podía sostenerse sola. «Lo sé», respondió Laura, sin apartar la mirada. «No es lo que ninguno de los dos quiere, pero es lo que se ha decidido». Ricardo se sintió incómodo por la calma de Laura. Esperaba encontrarse con alguien sumiso, alguien que aceptara su destino sin protestar, pero Laura no parecía encajar en ese molde. Había una fuerza tranquila en ella que lo desconcertaba. Así que, «esto es lo que hay, ¿eh?», dijo Ricardo mirando alrededor con una mueca. «Supongo que vivir aquí es lo que mi padre cree que necesito». «No tienes que quedarte si no quieres», replicó Laura, con una sinceridad que lo desarmó por un momento. «No estoy aquí para obligarte a nada». Ricardo la miró, sin saber qué decir. No esperaba esa respuesta. Se suponía que ella debía estar agradecida. Después de todo, él era Ricardo Morales, el hijo del poderoso Humberto Morales. ¿Qué derecho tenía ella a hablarle con tanta franqueza? «Supongo que tendré que acostumbrarme», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Esto no es lo que planeé para mi vida. Pero sí es lo que mi padre quiere». Laura lo interrumpió suavemente. «Esto no es solo lo que tu padre quiere, Ricardo. También se trata de lo que podemos construir juntos, si es que decides intentarlo». Ricardo quedó en silencio. No sabía cómo responder a eso.
No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara de esa manera, y mucho menos una mujer como Laura. «Bueno, veamos cómo nos va entonces», respondió finalmente, con un tono entre desafiante y resignado. Laura no dijo nada más. Lo invitó a entrar en la casa y le mostró el lugar que ahora, para sorpresa de Ricardo, sería su hogar. Las paredes de la casa estaban decoradas con fotos de la familia de Laura, imágenes que contaban historias de sacrificio y trabajo duro, algo completamente ajeno a la vida que él conocía. Mientras caminaban por la casa, Ricardo no podía evitar sentir una incomodidad creciente. Todo le parecía demasiado simple, demasiado ordinario, pero, en el fondo, había algo en la serenidad del lugar que lo desconcertaba. Tal vez, pensó por un breve momento, esta vida no era tan mala, pero desechó esa idea rápidamente. No estaba dispuesto a aceptar esa realidad aún. Al final del recorrido, Laura lo dejó solo en lo que sería su habitación. Ricardo se sentó en la cama, observando el entorno con una mezcla de incredulidad y resignación. Todo en su vida había cambiado en cuestión de días. Y ahora, estaba atrapado en un mundo que no comprendía, al lado de una mujer que apenas conocía. Pero lo que Ricardo no sabía en ese momento, era que ese sería el inicio de una transformación que ni él mismo podría prever. El sol apenas comenzaba a salir, cuando Ricardo abrió los ojos en su nueva habitación. El silencio del campo lo envolvía, tan distinto al bullicio de la ciudad que solía despertarlo. Se incorporó lentamente, recordando que ese día no era como cualquier otro. Ese día iba a casarse con una mujer que apenas conocía y que no amaba. La realidad lo golpeó con la fuerza de una bofetada. La boda estaba planeada para ser sencilla, lejos del glamour de las ceremonias a las que Ricardo estaba acostumbrado. No habría invitados distinguidos, ni un salón de lujo decorado con flores exóticas. Sería en la pequeña capilla del pueblo, con los pocos vecinos que Laura había invitado. Para Ricardo, esa boda era el símbolo de su derrota ante su padre, y con cada pensamiento al respecto, sentía su resentimiento crecer. A la hora pactada, Humberto llegó al pueblo, vestido impecablemente con su acostumbrada formalidad, a diferencia de Ricardo, que lucía un traje más sencillo, hecho a medida para la ocasión pero sin el lujo al que estaba acostumbrado. Humberto lo observaba desde la distancia con una mezcla de satisfacción y dureza en su mirada. Había ganado. Su hijo finalmente cumpliría sus órdenes, y aunque la situación era incómoda para todos, Humberto estaba convencido de que ese era el único camino para redimir a Ricardo. La pequeña iglesia estaba llena de vecinos del pueblo, personas que habían visto crecer a Laura y la respetaban profundamente. Para ellos, Ricardo era un completo extraño. Muchos murmuraban entre sí, preguntándose cómo una mujer como Laura, tan trabajadora y dedicada, podía casarse con un hombre cuya reputación en la ciudad era la de un playboy irresponsable. Ricardo esperó en el altar, con el ceño fruncido, mientras la música suave de un órgano resonaba en la capilla. A medida que los minutos pasaban, la tensión en su cuerpo aumentaba. No quería estar allí. De hecho, todo en su interior le gritaba que se marchara, que subiera a su coche y desapareciera. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Sabía que su padre lo destruiría si huía. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, todos los ojos se volvieron hacia Laura, quien caminaba hacia el altar con una calma que desarmaba a cualquiera que la mirara. Vestía un vestido blanco sencillo, sin adornos ostentosos, pero irradiaba una elegancia natural que contrastaba con la rigidez de Ricardo. Ella avanzaba con la cabeza en alto, pero en sus ojos se veía una mezcla de emociones. Aunque aceptaba ese matrimonio, sabía que no era lo que había soñado. Sin embargo, su determinación a seguir adelante era más fuerte que sus dudas. Ricardo no podía evitar mirarla con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Aunque seguía considerando absurdo el hecho de casarse con una mujer como ella, algo en su interior lo hacía prestar atención a cada paso que Laura daba, como si de alguna forma, este evento marcara el principio de algo que él no entendía. Cuando finalmente Laura llegó al altar, el silencio en la iglesia era palpable.
El sacerdote comenzó la ceremonia con la formalidad de siempre, pero Ricardo apenas escuchaba. Su mente estaba en otra parte, atrapada entre el resentimiento hacia su padre y la frustración de sentirse obligado a algo que nunca deseó. Ricardo Morales, ¿aceptas a Laura Fernández como tu legítima esposa?, preguntó el sacerdote, sacándolo de sus pensamientos. Ricardo parpadeó sintiendo que el mundo se detuvo por un segundo. Miró a Laura, quien lo observaba con una serenidad inquietante. Sabía que no había vuelta atrás, que su respuesta marcaría el curso de su vida a partir de ese momento. Sí, acepto, dijo finalmente, con voz tensa pero firme. El sacerdote entonces dirigió la misma pregunta a Laura, quien, sin vacilar, respondió: sí, acepto. Con esas dos palabras sellaron su destino. Ricardo se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, mientras Laura, aunque serena, también sentía el peso del compromiso que acababa de asumir. No había amor entre ellos, solo un acuerdo impuesto por circunstancias que ninguno controlaba. Cuando la ceremonia terminó, Humberto se acercó a Ricardo y Laura con una expresión que no dejaba espacio para la duda. Había logrado lo que se propuso. Su hijo estaba casado, atado a una vida que él consideraba adecuada para corregir sus errores. Ricardo, por su parte, apenas lo miró. Sabía que su padre estaba satisfecho, pero eso solo avivaba más el resentimiento en su interior. «Espero que ahora comiences a vivir como un hombre, Ricardo», dijo Humberto, con tono firme. Ricardo no respondió. Solo se quedó en silencio mientras observaba cómo Laura se despedía de los vecinos que habían asistido a la boda. Para él, ese matrimonio no era más que una prisión. Pero para Laura, aunque con sus propias reservas, era una oportunidad de estabilidad y de asegurar el futuro de su familia y su granja. Cuando finalmente regresaron a la casa de Laura, el día se sentía más largo de lo habitual. Ricardo se sentó en la sala, mientras Laura comenzaba a preparar algo de comer en la pequeña cocina. Ninguno de los dos hablaba, como si la realidad de lo que acababa de suceder aún no hubiera terminado de asentarse. Ricardo miró alrededor, consciente de que, a partir de ese momento, esa sería su nueva vida. Pero lo que aún no podía prever era que, en ese sencillo hogar, algo en su interior comenzaría a cambiar. El primer amanecer después de la boda fue extraño para Ricardo. Estaba acostumbrado a despertarse en habitaciones lujosas, rodeado de comodidades y con el desayuno servido a la cama si lo deseaba. Pero en la granja, el silencio era diferente. Solo se escuchaba el canto de los gallos y el suave murmullo del viento moviendo los árboles. No había coches, ni el ruido incesante de la ciudad. Era un lugar que parecía estar detenido en el tiempo. Ricardo se levantó de la cama con pesadez. No había dormido bien. El colchón era más duro de lo que estaba acostumbrado. Y la habitación, aunque limpia y ordenada, era muy sencilla para su gusto. Miró por la ventana y vio a Laura trabajando ya en los campos. Vestía ropa de trabajo, con el cabello recogido, y hablaba con algunos de los jornaleros. La imagen de ella, tan diferente a las mujeres con las que él solía relacionarse, lo desconcertaba. A pesar de su resentimiento hacia la situación, no podía evitar sentir una curiosidad creciente por esa mujer. Decidió salir a explorar los alrededores. Mientras caminaba por los terrenos de la granja, Ricardo notó la diferencia entre este mundo y el suyo. Aquí todo parecía tener un propósito claro. Cada rincón de la propiedad tenía una función, desde los corrales hasta los campos de cultivo. La gente que trabajaba en la granja saludaba a Laura con respeto, y él podía ver que ella se ganaba su lugar no por su apellido, sino por su esfuerzo diario. Ricardo, sin embargo, no sabía dónde encajar en todo eso. Sentía que estaba fuera de lugar. Cuando un par de jornaleros se le acercaron para ofrecerle ayuda o preguntarle si necesitaba algo, él los rechazó bruscamente. No tenía idea de cómo manejar una granja, y mucho menos de cómo trabajar codo a codo con esa gente. No soy uno de ellos, pensaba, mientras se alejaba hacia una de las colinas cercanas.
Al llegar a la cima de una pequeña colina desde donde se podía ver toda la extensión de la granja, Ricardo se sentó en una roca. El sol estaba alto, y el aire fresco le despejaba la mente. Observó a la distancia a Laura, que seguía supervisando las tareas diarias, moviéndose con una fluidez y confianza que lo impresionaban en secreto. Sabía que no sería fácil convivir con ella. La realidad de su vida en común lo abrumaba, pero no había escapatoria. Estaba atrapado. Ese primer día transcurrió en un silencio incómodo entre ambos. Ricardo no quería hablar, y Laura, que lo conocía lo suficiente como para saber que no debía presionarlo, se limitó a hacer sus tareas como cualquier otro día. Durante el almuerzo, se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, frente a frente, sin saber qué decir. Ricardo jugaba con el tenedor, moviendo la comida sin interés. «Aquí no es como en la ciudad», comentó finalmente Laura, rompiendo el silencio. Ricardo levantó la vista, sorprendido por el tono neutral de su voz. No había juicio, ni reproche, solo una simple constatación de lo obvio. «No, no lo es», respondió Ricardo, con un tono algo sarcástico. «Sé que esto no es lo que querías», continuó Laura, sin dejarse intimidar por la actitud de Ricardo. «Pero no tienes que verlo como un castigo. Aquí la gente trabaja por lo que tiene. Tal vez podrías intentar verlo de otra manera». Ricardo bufó, sin saber cómo responder a eso. Para él, esta vida siempre sería un retroceso. Pero algo en las palabras de Laura lo hizo pensar, aunque fuera por un momento. Los días siguientes pasaron de manera similar. Laura se levantaba temprano, realizaba las tareas de la granja, y Ricardo vagaba por el lugar, sin saber exactamente qué hacer. Algunas veces intentaba ayudar, pero su falta de experiencia lo hacía torpe y poco útil. Los trabajadores de la granja lo observaban con curiosidad, pero ninguno se atrevía a hacer comentarios. Ricardo sentía que todos lo miraban como un intruso, alguien que no pertenecía a ese mundo. «Si vas a estar aquí, podrías empezar a aprender cómo funciona todo», le dijo Laura una tarde, mientras lo veía de pie cerca del establo. Ricardo la miró, un tanto desconcertado. ¿Aprender? ¿De verdad esperaba que él, Ricardo Morales, se convirtiera en un granjero? La idea le resultaba absurda, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir deambulando sin rumbo. No estaba dispuesto a admitirlo, pero comenzaba a sentirse inútil. ¿Y por dónde se supone que debería empezar?, preguntó con una mezcla de sarcasmo y frustración. «Por lo básico», respondió Laura con una sonrisa leve. «Hay mucho que hacer aquí. No es tan complicado como parece. Si quieres, puedo enseñarte». Aunque el orgullo de Ricardo quería rechazar la oferta, algo en su interior lo detuvo. Tal vez era la tranquilidad con la que Laura lo decía, sin burla, sin arrogancia. Solo una propuesta sincera. «Está bien», aceptó finalmente, aunque en su tono aún se notaba la resistencia. Laura asintió y comenzó a explicarle las tareas más simples. Aunque al principio Ricardo se mostró torpe y poco interesado, poco a poco comenzó a involucrarse más. El trabajo físico era agotador, pero le ofrecía una distracción de sus pensamientos y, de alguna manera, lo obligaba a concentrarse en algo tangible. Ese primer paso, aunque pequeño, marcó el inicio de una transformación que ni Ricardo ni Laura podían prever. Pero para Ricardo, ese simple acto de aprender lo básico en la granja era solo una forma de ocupar el tiempo. Aún no sabía que, en ese proceso, estaba comenzando a cambiar. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en la granja comenzó a tomar una rutina inesperada para Ricardo. Aunque aún se resistía a aceptar su nueva realidad, se daba cuenta de que, poco a poco, su aversión inicial hacia la vida rural iba disminuyendo. Había algo en la simplicidad del lugar que, aunque no lo admitiera, comenzaba a calar en él. Aún mantenía distancia con los trabajadores y con Laura, pero ahora se encontraba más involucrado en las tareas diarias, incluso si todavía lo hacía a regañadientes. Una mañana, mientras Ricardo estaba en el establo tratando de arreglar una cerca rota, vio a Laura trabajando en los campos como de costumbre. La observaba desde la distancia, pero esta vez algo era diferente. Notó cómo,
A pesar de lo duro del trabajo, ella nunca se quejaba. Su determinación y su actitud firme lo desconcertaban. Laura no era una mujer que vivía esperando que las cosas sucedieran. Ella hacía que las cosas pasaran. Y esa fortaleza, que antes él había despreciado, ahora comenzaba a despertar su respeto. Mientras se esforzaba por ajustar una tabla que se resistía a encajar en la cerca, uno de los jornaleros, don Javier, se le acercó. Ricardo apenas lo conocía, pero era evidente que el hombre tenía experiencia de sobra en las tareas de la granja. «Parece que necesitas una mano, joven», dijo don Javier con una sonrisa amigable. Ricardo, que aún luchaba con su orgullo, asintió brevemente. No tenía sentido rechazar ayuda en algo que claramente no sabía hacer. «Sí. Parece que no soy muy bueno en esto», admitió con un toque de ironía en su voz. «No te preocupes. Nadie lo es al principio». Don Javier tomó las herramientas y, con movimientos rápidos y precisos, arregló la cerca en cuestión de minutos. «Lleva tiempo, pero si te quedas lo suficiente, aprendes a hacer todo esto con los ojos cerrados». Ricardo lo miró, sin saber qué responder. Había pasado tanto tiempo viendo a los demás como inferiores, que nunca había considerado la posibilidad de aprender algo de ellos. Pero aquí estaba, en una situación completamente distinta, enfrentando una vida que jamás habría imaginado para sí mismo. «Gracias», dijo finalmente, y esa palabra, aunque sencilla, marcó un cambio en él. Era una pequeña señal de que comenzaba a bajar la guardia. Don Javier le dio una palmada en la espalda y se alejó, dejándolo con sus pensamientos. Ricardo continuó su trabajo, pero esta vez lo hizo con menos resentimiento. Tal vez, pensó, podía empezar a entender cómo funcionaba ese lugar. Aún no lo aceptaba del todo, pero al menos estaba dispuesto a intentarlo. Esa tarde, mientras Laura preparaba la cena, Ricardo se sentó a la mesa, observando cómo ella se movía con naturalidad por la cocina. Durante días, apenas habían hablado más allá de lo necesario. Pero algo en la atmósfera de ese día lo hizo querer romper el silencio. «Hoy arreglé la cerca», dijo, con un tono más ligero que el habitual. Laura lo miró por un momento, sorprendida por la iniciativa de Ricardo de hablar. «¿Y cómo te fue?», preguntó, continuando con lo que estaba haciendo. «Bueno, no lo hice solo. Don Javier me ayudó». Ricardo soltó una pequeña risa, algo raro en él. «Aparentemente, no soy tan bueno como pensé». Laura dejó de picar las verduras por un momento, y sonrió levemente. Era la primera vez que lo veía admitir una debilidad, y eso le pareció un buen signo. «Nadie lo es al principio», respondió con suavidad. «Lo importante es que estás intentando». Ricardo la miró, sorprendido por lo simple y honesto de sus palabras. Había esperado algún tipo de comentario sarcástico o condescendiente, pero Laura nunca parecía juzgarlo. Era como si entendiera su lucha interna, como si supiera que Ricardo estaba batallando no solo contra la vida en la granja, sino contra sí mismo. Los días continuaron pasando, y aunque Ricardo seguía lidiando con su adaptación, algo en su relación con Laura comenzó a cambiar. Las conversaciones, aunque todavía breves, eran menos tensas. Y Ricardo, sin darse cuenta, empezaba a ver más allá de la simple campesina que su padre lo había obligado a casar. Laura era mucho más de lo que él había imaginado. Una tarde, mientras terminaban de recoger los cultivos, Laura se detuvo por un momento, mirando el cielo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el horizonte de colores naranjas y rosados. Ricardo, que estaba a unos metros de ella, también se detuvo y que, por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar del momento. «Hermoso, ¿no?», comentó Laura, mirando la puesta de sol. Ricardo, que normalmente habría ignorado ese tipo de comentario, asintió. «Sí, lo es», respondió sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había apreciado algo tan simple como un atardecer. Laura lo miró de reojo, y aunque no dijo nada, sabía que algo en Ricardo estaba empezando a cambiar. No era solo su actitud hacia el trabajo, sino también hacia ella. No era amor, al menos no todavía, pero era algo más profundo que respeto,
era la comprensión de que ambos, aunque venían de mundos diferentes, tenían más en común de lo que él había querido admitir. Y Ricardo, aunque aún no lo sabía del todo, estaba empezando a abrirse a una vida que jamás pensó que sería la suya. Las semanas pasaban, y Ricardo, aunque a regañadientes, comenzaba a adaptarse a la vida en la granja. Cada día era un nuevo desafío, desde aprender a trabajar con el ganado hasta entender cómo funcionaban los ciclos de los cultivos. A pesar de todo, algo en esa rutina constante le daba una sensación de estabilidad que nunca había experimentado en su vida anterior. Una tarde, después de un largo día de trabajo en los campos, Ricardo se detuvo para observar a los jornaleros que regresaban a sus hogares. Había comenzado a conocerlos mejor, a entender sus historias y la realidad de sus vidas. Hombres y mujeres que trabajaban duro todos los días para sostener a sus familias, con un orgullo y una humildad que él no había visto en los círculos de la alta sociedad a los que pertenecía. Laura estaba en la casa, preparando la cena como de costumbre. Pero esta vez, Ricardo sintió el impulso de ayudarla. Era un sentimiento extraño para él, alguien que siempre había tenido todo servido. Sin embargo, ahora se encontraba en una situación en la que ayudar no solo parecía necesario, sino correcto. Entró a la cocina y, sin decir una palabra, tomó un cuchillo y comenzó a cortar las verduras que Laura había dispuesto sobre la mesa. Laura lo observó por un momento, sorprendida por su gesto, pero no dijo nada. En su silencio, ambos parecían haber llegado a un acuerdo tácito. Ya no eran solo dos extraños que compartían un espacio por obligación, sino dos personas que, de alguna manera, estaban comenzando a construir algo juntos. «Nunca pensé que me encontraría aquí haciendo esto», comentó Ricardo con una pequeña sonrisa en los labios, mientras continuaba cortando. «¿Cortando verduras o viviendo en el campo?», respondió Laura con una leve sonrisa, mientras seguía preparando la comida. «Ambas cosas», admitió Ricardo. «Pero supongo que la vida siempre tiene maneras de sorprendernos, ¿no?». Laura asintió, concentrada en su tarea, pero notando el cambio en la actitud de Ricardo. No era el hombre arrogante que había llegado meses antes, reacio a cualquier forma de trabajo o contacto con la realidad de la granja. Ahora, aunque aún conservaba parte de su orgullo, había algo más en él. Una chispa de humildad, de aceptación. Después de la cena, Ricardo salió a caminar por los alrededores de la granja, algo que había comenzado a hacer con frecuencia. Durante esas caminatas, reflexionaba sobre su vida anterior y lo lejos que se sentía ahora de todo aquello. Las fiestas, los lujos, las noches interminables de exceso. Todo eso parecía vacío en comparación con la sencillez y la paz que encontraba en el campo. No era algo que hubiera planeado, pero tampoco podía negar que le estaba haciendo bien. Fue durante una de esas caminatas que se encontró con don Javier, el jornalero que lo había ayudado a arreglar la cerca semanas atrás. El hombre estaba sentado en una roca, descansando después de un largo día de trabajo. Ricardo se detuvo a saludarlo, algo que antes nunca habría hecho. «¿Cómo va todo, don Javier?», preguntó Ricardo, intentando sonar más cercano. «Va bien, joven. A estas alturas ya estoy acostumbrado a la rutina», respondió el hombre con una sonrisa amable. Ricardo se sentó junto a él, observando el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los tonos cálidos del atardecer, algo que Ricardo había empezado a apreciar cada vez más. «¿Alguna vez te cansas de esto?», preguntó Ricardo, curioso por saber cómo alguien podía pasar toda su vida en ese ciclo repetitivo de trabajo. «Cansarse, sí, pero no me quejo. Este trabajo me da de comer y mantiene a mi familia. Hay satisfacción en eso», respondió don Javier, con una sabiduría simple pero profunda. Ricardo lo miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. Había pasado tanto tiempo buscando satisfacción en cosas superficiales, que nunca había considerado que el verdadero propósito de la vida pudiera estar en algo tan básico como el trabajo honesto y la dedicación a los demás. Esa conversación quedó grabada en su mente. Comenzó a pensar más en lo que él podía hacer en la granja, no solo por él mismo, sino por las personas que trabajaban allí. Ya no se trataba solo de cumplir con la obligación que su padre le había impuesto, sino de encontrar un propósito,
una razón para levantarse cada mañana. Ricardo comenzó a involucrarse más en las tareas de la granja, no solo como un espectador o alguien que estaba cumpliendo una sentencia, sino como alguien que estaba dispuesto a aprender y contribuir. Ayudaba a los jornaleros, se preocupaba por el bienestar de los animales, y poco a poco, los trabajadores empezaron a verlo de manera diferente. Ya no era solo el hijo del empresario rico, sino alguien que estaba allí con ellos, dispuesto a ensuciarse las manos. Y aunque aún quedaba mucho por recorrer, Ricardo sentía que, por primera vez en su vida, estaba empezando a encontrar un propósito real. Algo que no se medía por el dinero o el poder, sino por la satisfacción de hacer algo que realmente importaba. Mientras la vida de Ricardo en la granja comenzaba a tomar forma, Humberto Morales seguía atento a los cambios que se producían en su hijo, aunque de manera indirecta. A pesar de su firme postura inicial de castigar a Ricardo imponiéndole ese matrimonio, en el fondo, Humberto nunca dejó de preocuparse por el destino de su hijo. Sin embargo, no era un hombre de mostrar abiertamente sus emociones, y mucho menos de admitir que podría haberse equivocado. Desde la distancia, Humberto se aseguraba de recibir informes detallados sobre cómo iba la vida en la granja. Los empleados más antiguos de la familia Morales, que tenían contactos en la región donde vivía Laura, le informaban regularmente sobre el comportamiento de Ricardo. Al principio, las noticias eran las esperadas. Ricardo se mostraba reacio, distante, y no lograba encajar en el nuevo ambiente. Para Humberto, eso solo confirmaba que había hecho lo correcto al darle esa lección de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo los informes comenzaron a cambiar. Los empleados le hablaban de un Ricardo más involucrado, dispuesto a aprender y trabajar con los jornaleros. Humberto leía esas palabras con sorpresa y una ligera desconfianza. Su hijo, el mismo que despreciaba cualquier tipo de trabajo manual, ¿estaba ayudando en los campos? Al principio, pensó que era algún tipo de exageración, o que Ricardo solo estaba haciendo lo mínimo para evitar el conflicto. Pero a medida que los informes continuaban llegando, Humberto empezó a darse cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. Una tarde, mientras estaba en su oficina, Humberto recibió una visita inesperada de su viejo amigo y consejero, Manuel. Manuel había sido un aliado cercano en los negocios durante años, y era uno de los pocos en los que Humberto confiaba para hablar sobre asuntos personales. «Humberto, tengo algo que me preocupa», comenzó Manuel, sentándose frente al escritorio con una expresión seria. «He estado escuchando cosas sobre Ricardo, cosas que me parecen sorprendentes, por decirlo menos». Humberto levantó la mirada de los papeles que tenía frente a él, curioso por el tono de su amigo. «¿A qué te refieres?», preguntó cruzando los brazos con interés. «Dicen que Ricardo está cambiando, que ha comenzado a involucrarse en la granja de una manera que nadie esperaba. Se está ganando el respeto de los jornaleros, incluso de Laura», explicó Manuel, con una mezcla de incredulidad y admiración. Humberto frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por mucho que los informes le hubieran dado indicios de este cambio, escuchar a Manuel confirmar esa transformación lo dejó desconcertado. Su plan, que originalmente había sido una manera de castigar a Ricardo, estaba tomando un rumbo inesperado. «¿Y eso te preocupa?», preguntó Humberto, ocultando su propia confusión detrás de su habitual fachada imperturbable. «No es preocupación, Humberto, es asombro. No esperaba que Ricardo fuera capaz de adaptarse así. Honestamente, creí que esto terminaría en desastre. Pero parece que está encontrando algo en esa vida que lo está transformando». Humberto se reclinó en su silla, pensativo. Su mente se llenó de recuerdos de su propio pasado, de las decisiones que había tomado para asegurar el éxito de su familia. Había sacrificado muchas cosas en su vida, especialmente el tiempo con su hijo, para construir un imperio. Pero ahora, ese mismo hijo, a quien él siempre consideró inmaduro e irresponsable, estaba demostrando ser mucho más fuerte de lo que había imaginado. «No sé qué pensar», admitió Humberto después de un largo silencio. «Siempre creí que la única manera de que Ricardo aprendiera era obligándolo a enfrentar la realidad. Pero ahora, parece que esa realidad lo está cambiando de maneras que yo no había previsto.
Manuel lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. A veces, Humberto, las lecciones más importantes no son las que nosotros planeamos. Tal vez este cambio sea exactamente lo que Ricardo necesitaba, pero no de la manera que tú imaginabas. Humberto permaneció en silencio, procesando las palabras de su amigo. No podía negar que una parte de él sentía una mezcla de orgullo y alivio al escuchar sobre la transformación de su hijo. Sin embargo, también estaba la sensación de haber subestimado tanto a Ricardo como a la vida en la granja. Puede ser, respondió finalmente, aunque con una frialdad que no convencía ni a él mismo. Manuel se levantó, dándole una palmada en el hombro. Dale tiempo, Humberto. A veces, lo mejor que podemos hacer como padres es dejar que nuestros hijos encuentren su propio camino. Cuando Manuel salió de la oficina, Humberto quedó solo, sumido en sus pensamientos. Durante años había controlado cada aspecto de la vida de Ricardo, creyendo que solo a través de la disciplina y la imposición de sus propias expectativas, su hijo podría encontrar el éxito. Pero ahora, esa decisión de enviarlo a la granja, que él había visto como la última solución, parecía estar dándole a Ricardo algo mucho más valioso que cualquier lección que él pudiera haberle enseñado. Un propósito. El tiempo seguía pasando, y mientras Ricardo se adaptaba a su nueva vida, algo dentro de él no dejaba de inquietarlo. Aunque comenzaba a sentirse más cómodo en la granja y había aprendido a respetar el trabajo de Laura y de los jornaleros, no podía deshacerse de la sensación de estar atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el Ricardo de la ciudad, el hombre de las fiestas, los lujos y la vida fácil. Por otro, estaba este nuevo Ricardo, alguien que empezaba a encontrar propósito en el trabajo duro y el sentido de comunidad que antes despreciaba. Una tarde, mientras se sentaba a la sombra de un árbol en la granja, viendo a Laura y los jornaleros terminar las labores del día, esos pensamientos comenzaron a pesar más que nunca. Sentía que, por primera vez, tenía la oportunidad de ser alguien diferente, de dejar atrás esa vida vacía y superficial que tanto lo había definido. Pero, ¿era eso realmente lo que quería? ¿Podía renunciar a todo lo que había conocido para vivir de esta manera? Laura, como si percibiera su conflicto interno, se acercó y se sentó a su lado. Durante las últimas semanas, habían desarrollado una relación basada en la comprensión y el respeto mutuo, aunque aún estaba lejos de ser una relación amorosa. Ambos sabían que lo que los había unido era una imposición, pero también sabían que estaban empezando a formar un equipo, algo inesperado para ambos. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, con ese tono sereno que la caracterizaba. Ricardo suspiró sin saber si quería compartir sus dudas, pero la honestidad de Laura siempre le hacía bajar la guardia. No sé, Laura. Estoy confundido. Admitirlo en voz alta fue un alivio. Siento que he estado viviendo dos vidas completamente opuestas, y no sé cuál es la verdadera. Laura lo observó con calma, dándole tiempo para continuar. Siempre pensé que mi vida en la ciudad era todo lo que quería. El dinero, las fiestas, la libertad de hacer lo que quisiera sin que nadie me dijera nada. Pero ahora, aquí, he visto algo diferente. Este lugar tiene sentido, tiene propósito. Pero aún así, no puedo evitar sentir que estoy perdiendo algo de mí. Laura se mantuvo en silencio por unos segundos, absorbiendo las palabras de Ricardo antes de responder. Lo que siento es que estás encontrando una parte de ti que no sabías que existía. Tal vez no sea una cuestión de elegir entre dos vidas, sino de encontrar la manera de integrar ambas. No tienes que ser solo una cosa u otra. Ricardo se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Laura le decía. En su mente, siempre había visto la vida como algo binario. O eras parte del mundo de los negocios, la ciudad y el éxito, o pertenecías al mundo del campo, la simplicidad y el trabajo físico. Pero lo que Laura le estaba sugiriendo era que tal vez pudiera ser más que eso. Que tal vez podía encontrar un balance entre ambos. ¿Cómo haces para vivir con tanto equilibrio?, le preguntó mirando a Laura con genuina curiosidad. Parece que nada te perturba, que siempre sabes cuál es tu lugar. Laura soltó una pequeña risa,
un sonido suave y sincero que Ricardo había llegado a apreciar. «No es que siempre lo sepa», respondió ella, «pero he aprendido que la vida no siempre te da las opciones que quieres. A veces solo tienes que hacerlo mejor con lo que tienes y encontrar la paz en eso. La clave está en no pelear con lo que no puedes cambiar». Ricardo asintió, aunque aún se sentía lejos de alcanzar ese nivel de serenidad. Sin embargo, no podía negar que las palabras de Laura tenían sentido. Tal vez su lucha interna no era tanto por lo que había dejado atrás, sino por lo que aún no se había permitido aceptar. Ese mismo día, Humberto apareció de manera inesperada en la granja. Ricardo lo vio llegar desde la distancia, su presencia imponente y calculadora haciendo que el aire a su alrededor se sintiera más pesado. Humberto no era un hombre que hacía visitas casuales, y Ricardo lo sabía. Cuando Humberto llegó, no hubo abrazos ni muestras de cariño. La relación entre padre e hijo siempre había sido tensa, y aunque ambos habían cambiado en los últimos meses, los años de distancia emocional aún pesaban entre ellos. «Veo que has hecho algunos progresos aquí», dijo Humberto, sin preámbulos. Miraba la granja, pero claramente sus palabras tenían un doble significado. «Parece que te has adaptado mejor de lo que esperaba». Ricardo, sin querer mostrarse vulnerable frente a su padre, respondió con una calma que sorprendió a ambos. «He aprendido algunas cosas, sí. No es fácil, pero tampoco es lo que pensaba al principio». Humberto lo observó detenidamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Aunque no lo dijera en voz alta, una parte de él sentía orgullo por los cambios que veía en Ricardo, pero también estaba su orgullo personal, que le impedía expresar cualquier emoción que pudiera considerarse una debilidad. «Supongo que esto es lo que esperabas, ¿no?», dijo Ricardo con un tono desafiante. «Me mandaste aquí para que aprendiera una lección, y parece que lo estoy haciendo». Humberto asintió lentamente. «No fue solo una lección, Ricardo. Fue una manera de que vieras lo que realmente importa. Y parece que lo estás entendiendo». La conversación quedó suspendida en el aire, cargada de cosas que ambos querían decir pero no podían. Para Humberto, este momento era la culminación de un plan que había trazado con la esperanza de salvar a su hijo. Para Ricardo, era una confirmación de que, aunque había comenzado este viaje en contra de su voluntad, estaba descubriendo una nueva parte de sí mismo. Pero el conflicto interno de Ricardo aún no estaba resuelto. Aunque empezaba a ver el valor de su nueva vida, el peso de su pasado seguía presente. Y en su mente, la pregunta seguía rondando. ¿Podría realmente renunciar a todo lo que conocía para abrazar este nuevo camino? El sol comenzaba a ponerse cuando Humberto y Ricardo se sentaron frente a la casa, observando en silencio el paisaje que los rodeaba. A pesar de la tensión que siempre existía entre ellos, ese momento de calma los unía de una manera inesperada. Los dos hombres, que raramente compartían palabras sinceras, ahora estaban frente a frente, atrapados en un intercambio que cambiaría su relación para siempre. «¿Sabes, Ricardo?», comenzó Humberto, rompiendo el silencio con una voz más suave de lo habitual. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto». Ricardo levantó una ceja, sorprendido por el tono de su padre. Normalmente, Humberto hablaba con autoridad, con esa dureza que siempre había utilizado para mantener el control, pero esta vez, algo en su voz sonaba diferente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, sin apartar la vista del horizonte. Humberto suspiró, mirando el suelo por un momento antes de levantar la cabeza para enfrentarse a su hijo. «Cuando tomé la decisión de enviarte aquí, lo hice porque creía que era la única manera de que cambiaras. Pensé que, al alejarte de todo lo que te daba tu vida fácil, aprenderías lo que significa el sacrificio y el trabajo duro. Pero debo admitir que no esperaba que realmente encontraras algo de valor aquí». Ricardo lo miró, desconcertado por la franqueza de su padre. Era raro que Humberto hablara de sus motivos con tanta claridad, y mucho menos que admitiera que no tenía todas las respuestas. «Entonces, ¿todo esto fue solo para castigarme?», preguntó Ricardo, con una mezcla de resentimiento y curiosidad. «No, no fue solo eso.
admitió Humberto, sacudiendo la cabeza. Fue mi manera de salvarte, o al menos de intentarlo. Temía que te perdieras en esa vida vacía que llevabas en la ciudad. Quería que vieras algo más allá del dinero y las fiestas, algo que te anclara a la realidad. Ricardo sintió que las palabras de su padre resonaban en él de una manera que no había anticipado. Siempre había visto a Humberto como el hombre que lo había controlado, el que imponía su voluntad sin importar sus sentimientos. Pero ahora empezaba a ver una nueva perspectiva, una en la que su padre, por más autoritario que fuera, también estaba luchando para hacer lo que creía mejor. Pero también me equivoqué en una cosa, continuó Humberto, mirándolo directamente a los ojos. Subestimé tu capacidad de cambiar por ti mismo. Pensé que necesitabas ser obligado, que solo a través de la imposición aprenderías lo que es importante. Pero lo que no consideré fue que este lugar, estas personas, podrían mostrarte algo que yo no podía. Ricardo frunció el ceño, procesando las palabras de su padre. Durante tanto tiempo, había sentido que su vida estaba predeterminada, que no tenía más opción que seguir el camino que Humberto había trazado para él. Pero ahora, empezaba a entender que, aunque su padre lo había llevado a la granja, las decisiones que había tomado desde entonces habían sido suyas. Entonces, ¿por qué sigues controlándolo todo?, preguntó Ricardo con un tono más calmado de lo que esperaba. Si realmente crees que puedo cambiar, ¿por qué sigues vigilándome desde lejos, tomando decisiones por mí? Humberto guardó silencio por un momento, como si esa pregunta hubiera tocado una fibra profunda en su interior. Finalmente, habló. Pero esta vez, su voz estaba teñida de vulnerabilidad, algo que Ricardo rara vez había visto en él. «Porque tengo miedo», confesó Humberto, su mirada dura suavizándose. «Miedo de que, si te dejo solo, termines perdiéndote. Tal vez porque yo mismo, en mi búsqueda de éxito, he perdido muchas cosas que nunca recuperaré». Esa última frase resonó en el aire como una confesión silenciosa. Ricardo miró a su padre con nuevos ojos. Por primera vez, veía a Humberto no solo como el hombre frío y calculador que siempre había conocido, sino como alguien que también llevaba su propia carga de arrepentimientos y miedos. «¿Qué perdiste?», preguntó Ricardo, aunque intuía que la respuesta sería algo que nunca había esperado escuchar. Humberto miró al horizonte, evitando los ojos de su hijo. Respiró profundamente antes de responder, como si le costara soltar esas palabras. «Perdí a tu madre», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «No físicamente, pero la perdí cuando me obsesioné tanto con el trabajo, con el éxito, que olvidé lo que realmente importaba, y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ya no éramos la familia que solíamos ser». Ricardo se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Su madre, a quien siempre había visto como la figura distante y callada en su vida, de repente adquiría una nueva dimensión. Ahora entendía por qué ella y Humberto parecían tan distantes, por qué siempre había habido una frialdad en su hogar. Su padre había sacrificado todo, incluida su familia, en nombre del éxito. «No quiero que cometas el mismo error», continuó Humberto, su voz apenas un susurro. «No quiero que pierdas lo que realmente importa, como yo lo hice». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a su padre de esta manera, tan expuesto, tan humano. Y aunque aún quedaban muchos sentimientos encontrados, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad de reconciliación entre ellos. «No es demasiado tarde», dijo Ricardo finalmente, con una voz más suave de lo que había planeado. «Aún podemos intentar arreglar las cosas». Humberto lo miró, sorprendido por la respuesta de su hijo. Había esperado rechazo, tal vez más resentimiento, pero en lugar de eso, Ricardo le estaba ofreciendo una posibilidad de redención. «Tal vez tienes razón», admitió Humberto, con una pequeña sonrisa que apenas se notaba en su rostro endurecido por los años. «Tal vez aún podemos». Mientras la oscuridad caía sobre la granja, padre e hijo se quedaron sentados en silencio. Pero esta vez, ese silencio no estaba lleno de reproches ni tensiones. Era un silencio de aceptación, de entendimiento y de esperanza en que, aunque el pasado no se podía cambiar,
El futuro aún estaba por escribirse. El tiempo en la granja continuaba su curso, pero algo había cambiado profundamente. El aire parecía más ligero, como si la tensión que durante tanto tiempo había pesado sobre Ricardo y Humberto comenzara a disiparse. La relación entre padre e hijo no se había reparado de la noche a la mañana, pero ambos habían dado el primer paso hacia una reconciliación que por mucho tiempo parecía imposible. Ricardo, con una nueva perspectiva sobre su vida, se levantaba cada mañana dispuesto a trabajar, no solo como parte de su nueva realidad, sino con una renovada motivación. Ya no era simplemente cumplir con las expectativas de su padre o evitar un castigo. Era algo más. Había encontrado un sentido en lo que hacía, un propósito que nunca había esperado encontrar en un lugar tan sencillo como la granja. Se había dado cuenta de que no necesitaba renunciar a su identidad para aceptar esta nueva vida, sino que podía integrar lo mejor de ambos mundos. Laura, por su parte, observaba el cambio en Ricardo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Aunque su relación con él había comenzado como un acuerdo forzado, ahora se había convertido en algo más genuino. No se habían dicho grandes palabras de amor, pero había un entendimiento mutuo que iba más allá de lo que inicialmente habían imaginado. Una tarde, mientras Ricardo trabajaba en los cultivos, Laura se acercó a él, con una expresión serena pero decidida en su rostro. «Ricardo, he estado pensando», comenzó ella, mientras se secaba el sudor de la frente. «Hemos recorrido un largo camino desde que llegaste aquí». Ricardo la miró sabiendo que lo que Laura estaba a punto de decir era importante. Habían pasado meses construyendo una vida juntos, aunque ninguno de los dos lo hubiera planeado. «Lo sé», respondió él, con una sonrisa suave. «Y también sé que no te lo he hecho fácil». Laura soltó una pequeña risa. «No, no lo has hecho», admitió con honestidad. «Pero también sé que las cosas han cambiado. Ambos hemos cambiado». Ricardo asintió. Las palabras de Laura eran ciertas. No era el mismo hombre que había llegado lleno de resentimiento y arrogancia. La vida en la granja, el trabajo duro, la sencillez, y sobre todo, la compañía de Laura, lo habían transformado de maneras que nunca imaginó. «Supongo que deberíamos hablar sobre el futuro», dijo Ricardo con un tono más serio. Laura lo miró directamente a los ojos, su expresión llena de calma. «Sí, deberíamos». Hizo una pausa antes de continuar. «Sé que esta no es la vida que habías imaginado para ti. Sé que vienes de un mundo completamente diferente, y aunque has encontrado tu lugar aquí, entiendo que tal vez no sea donde quieras quedarte para siempre». Ricardo se quedó en silencio por un momento, pensando en las palabras de Laura. Era cierto que nunca había imaginado vivir de esa manera, pero ahora, después de todo lo que había experimentado, empezaba a ver la vida con otros ojos. «No voy a mentirte», respondió Ricardo finalmente. «Mi vida antes de llegar aquí era completamente distinta, y hay muchas cosas de las que no estoy listo para despedirme. Pero eso no significa que no valore lo que he encontrado aquí». Hizo una pausa antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que puedo encontrar un balance. Quiero seguir aprendiendo, seguir ayudando en la granja, pero también quiero que exploremos juntos qué más podemos hacer. Tal vez hay un punto medio donde ambos podamos ser felices». Laura asintió, escuchando cada palabra con atención. Sabía que Ricardo hablaba desde el corazón, y aunque ella había aprendido a vivir en la granja toda su vida, entendía que el mundo de Ricardo no podía ser ignorado por completo. Tal vez había una manera de construir un futuro juntos que no se limitara solo a la granja, sino que combinara lo mejor de ambos mundos. «Me parece justo», dijo finalmente con una pequeña sonrisa en los labios. «Creo que podemos encontrar ese punto medio». Con esa conversación, el futuro de ambos empezó a tomar forma de una manera diferente. Lo que había comenzado como una imposición forzada por Humberto, se transformaba ahora en una posibilidad genuina de construir una vida juntos, basada en el respeto mutuo y en la comprensión de sus diferencias. Unos días después, Humberto regresó a la granja para ver a Ricardo. Esta vez, su visita no tenía el aire de control o de juicio que había caracterizado sus encuentros anteriores. En cambio, había en él un reconocimiento silencioso del hombre
en el que Ricardo se había convertido. «He oído que las cosas van bien aquí», dijo Humberto, con una sonrisa leve. «Van mejor de lo que esperaba», respondió Ricardo, devolviéndole la sonrisa. Humberto asintió, observando con orgullo disimulado lo que su hijo había logrado. «Tal vez haya sido yo quien necesitaba aprender algo, no solo tú», dijo Humberto, admitiendo por primera vez su propia transformación interna. Ricardo sonrió, sabiendo que esa frase llevaba un gran peso detrás. Mientras el sol se ponía sobre los campos, padre e hijo se quedaron allí, juntos, observando el horizonte con la esperanza de un nuevo comienzo. Y aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, ambos sabían que lo que habían construido, tanto en la granja como en su relación, era mucho más valioso que cualquier riqueza material.